Método de Gurchet. Por este método se calcularán los espacios físicos que se requerirán en la planta. Es necesario identificar el número total de maquinaria y el equipo, los elementos estáticos y también el número total de operarios y el equipo acarreo de elementos móviles. Bien, entonces este método se divide en algunas formas de calcular las superficies y empezamos con la superficie estática. La superficie estática, así resumiendo, lo que nos especifica es el área en la que se encuentra la máquina, y esta por lo general la utilizaríamos de manera de una vista superior. Eh, Esa sería, como resumiendo así, la parte de la superficie estática. Esta pues también nos la puede ser, estos datos pueden ser dados por los mismos proveedores, o pues ya midiendo el lugar de la máquina. Luego tenemos la superficie de gravitación. Esta superficie de gravitación es la que corresponde en el área donde se encuentra el operario manipulando la máquina. Vemos que abajo tenemos una fórmula que sería para encontrar esa superficie de gravitación, que sería la superficie estática por n. Ya más adelante hablaremos cómo sacamos la n. Bien, entonces en el área de gravitación de diferentes máquinas tenemos, por ejemplo, un torno rectificadora, eh, y tenemos el espacio de gravitación. Tenemos, por ejemplo, uno solo. En el segundo ejemplo tenemos una máquina cualquiera y tenemos dos lugares. Y tendríamos también, otro ejemplo, el taladro radial, que tendría tres espacios. Este vendría siendo nuestra n. Y así pues calculamos, ejemplo, el torno rectificadora N1. En el del segundo ejemplo sería N2 y en el tercero sería N3. La superficie de evolución, SE, es la superficie que debe reservar entre los diferentes puestos de trabajo para los desplazamientos del personal y el mantenimiento de las máquinas. ¿Qué quiere decir esto? Que esta área es bastante importante porque es como, por ejemplo, el área en la que se requiere cuando se va a hacer mantenimiento de la máquina, dado el caso que se requiera, o para evitar algún accidente laboral, si algún eh, empleado pasa, que no tenga que estar manejando la máquina, el mero hecho de pasar tiene que tener su espacio eh, contra la máquina para que no vaya a ocurrir ningún accidente. La máquina puede generarle quemaduras y pues al estar muy cerca eh, podría ocurrir el accidente. Esa superficie de evolución la llamamos sumando la superficie estática más la superficie de gravitación por una K, que esa K es nuestra constante. Y pues nuestra superficie total ya la hallaríamos sumando nuestra superficie estática más nuestra superficie gravitacional más nuestra superficie de evolución. Aquí ya como visto desde un área más tridimensional, se podría decir, tenemos nuestra superficie estática, como lo mencionábamos al principio, que es nuestra área de la máquina en la que se encuentra. Luego tendríamos la superficie de gravitación, que es el área en la que se encuentra el operario. Como por ejemplo, veíamos que la n, que era el número de lugares donde podríamos manipular la máquina, en este caso solamente tendría uno, que sería el frente. Y nuestra superficie de evolución, que si nos damos de cuenta rodea la máquina, que es como el espacio requerido para que la gente o los empleados cuando vayan a caminar no se vayan a tener ningún accidente con la máquina, o inclusive para hacer los mantenimientos respectivos de esta. Y abajo tenemos pues otra vez la superficie total, que como se hallaba, pues que era la suma de estas tres. Nuestra K, que la mencionamos hace un momento, que era nuestra constante, ¿cómo la podemos hallar?
Investigando un poco, la K se puede sacar de varias maneras. Y ella mantiene como un rango que sería como de 0,5 hasta 3. No se puede pasar ni de 3 ni bajar de 0,05. Pero para adelantar o para, digamos, hacer esto, no estar haciendo siempre esos cálculos, como que el sector y la industria se unificaron para ciertos sectores. Por ejemplo, en el primero, que la gran industria de alimentos y evacuación con grúa y de puentes, van a tener un coeficiente de K de 0,05 a 0,15. Trabajo en cadena con transportes mecánicos de 0,10 a 0,25, y así pues para cada industria, el textil de hilado, el textil de tejido, relojería, joyería, pequeñas industria mecánica en general, sería de 2 a 3. Entonces aquí tenemos un ejemplo para ver todas estas superficies, cómo podemos calcularlas. Nos dice que utilizando K igual a 2, aquí ya nos dan la constante. Nos dice que calcule la superficie total necesaria que requiere las máquinas de un taller que deberá contener los siguientes elementos. Entonces podemos ver que las máquinas tenemos un torno pequeño, un torno al aire, una fresadora, un taladro radial y una rectificadora. El ejemplo del torno pequeño, en la superficie estática mide 1,2 metros cuadrados. Y pues nuestra n sería un 1. Solamente la podemos usar por un solo lado. Bien, ahora vamos a pasar a un Excel para mostrar cómo funciona en nuestro... Ya estamos en el Excel y ya con los datos que nos dieron, ya los colocamos acá. Son los mismos datos. Y pues como decía, la superficie estática y nuestra n. Es todo lo que tenemos. Nuestro siguiente paso sería agregar dos, dos casillas más, que sería la superficie de gravitación y la superficie de evolución. Entonces, aquí tenemos unas fórmulas que ya vimos anteriormente, cómo sacar cada una, y las vamos a ir aplicando. Entonces tenemos la superficie de gravitación, que la obtenemos multiplicando la superficie estática por n. Entonces tendríamos que multiplicar esto por esto. Y para hallar nuestra superficie de evolución sería la suma de la superficie estática más la superficie de gravitación, que es la que hallamos anteriormente, y la multiplicamos por k, nuestra constante que tenemos acá. Aquí ya tenemos los datos. Entonces aquí podemos ver que multipliqué eh, la superficie estática por n. Nos da esto. Ahora para hallar la superficie de evolución, como decía anteriormente, es sumar nuestra superficie estática más nuestra superficie de gravitación, y esto lo multiplicamos por 2 en este caso, que sería nuestra constante K. Y así con cada una de ellas. Y ya para finalizar, pues hallamos lo que nos pide el problema, que es la superficie total con la fórmula, que es la suma de todas. Entonces, tenemos la superficie estática, lo que hacemos es sumar todas ellas. Tenemos nuestra superficie de gravitación, la sumamos. Y tenemos toda nuestra superficie de evolución y también la sumamos. Sumamos estas tres y nos da un total de 82,2 metros cuadrados en la superficie total. Muchas gracias.